Clara y Javier habían pasado los últimos años en la ciudad, atrapados en la rutina de trabajos demandantes. Clara, una diseñadora gráfica que trabajaba desde casa, y Javier, un ingeniero civil con largas jornadas fuera, anhelaban un lugar donde pudieran relajarse y reconectar. Cuando encontraron la casa a las afueras, una imponente construcción del siglo XIX, sintieron que finalmente habían encontrado su refugio. Los vecinos murmuraban sobre los antiguos propietarios que se marcharon abruptamente, pero ni Clara ni Javier le dieron importancia. Solo querían un nuevo comienzo, lejos del bullicio urbano. A finales del siglo XIX, la casa había pertenecido a una acaudalada familia, que desapareció sin dejar rastro. Los vecinos hablaban en susurros sobre ritos secretos realizados en el sótano, donde se decía que un antiguo sacerdote había intentado conjurar fuerzas del más allá. La familia, consumida por la locura, abandonó la casa apresuradamente, dejando atrás el oscuro legado que ahora Clara y Javier enfrentarían. Este pasado oculto parecía resonar en cada rincón, como si las paredes mismas recordaran las atrocidades cometidas allí. El primer mes transcurrió con normalidad, pero poco después, Clara comenzó a notar algo extraño. Por las noches, cuando todo estaba en silencio, escuchaba lo que parecía ser una respiración profunda y pausada. Se convenció de que era el crujir de la vieja madera, pero el sonido era constante y siempre parecía provenir de una habitación diferente. Una noche, mientras leía en la sala, un ruido suave detrás de ella rompió el silencio. Se giró de inmediato, con el corazón acelerado, pero no encontró nada. Solo el vacío y la inquietante sensación de estar siendo observada. Aunque una inquietud creciente la carcomía, decidió no decirle a Javier. Sin embargo, días después, algo mucho más perturbador sucedió. Mientras estaban acostados, Clara sintió un peso en los pies de la cama, como si alguien, o algo, se hubiera sentado allí. Un escalofrío recorrió su cuerpo al encender la luz, solo para encontrarse una vez más con el vacío. Pero esta vez, el aire parecía estar cargado de algo que no podía ver. Javier se despertó por el movimiento, y le preguntó qué sucedía. Ella, aún asustada, le explicó lo que había sentido. Él la rodeó con sus brazos, murmurando que todo había sido una simple pesadilla, pero sus ojos, demasiado abiertos, traicionaban las palabras tranquilizadoras. Había algo en su mirada, una sombra de duda, que revelaba que él también había percibido aquello, esa extraña presencia que parecía susurrar desde el rincón más oscuro de la habitación. Aunque intentaba mantener la calma, el escalofrío que recorría su espalda hablaba de un miedo que no podían ignorar. Luego, los sueños comenzaron. Clara se encontraba perdida en un laberinto de pasillos interminables, envueltos en sombras que parecían moverse con cada paso. Siempre avanzaba hacia una puerta entreabierta, de la que surgía una luz pálida y espectral, como si algo la llamara desde el otro lado. Pero cada vez que alargaba la mano para abrirla, una sensación abrumadora de terror la despertaba de golpe. Empapada en sudor, con el corazón desbocado y la certeza de que lo que la esperaba tras esa puerta no era simplemente un sueño. Javier también comenzó a ser presa de lo inexplicable. Sombras fugaces parecían deslizarse justo en el borde de su visión, siempre fuera de su alcance, pero lo suficientemente nítidas como para perturbarlo. Una noche, mientras trabajaba en su oficina, sintió una mano posarse sobre su hombro. El contacto fue tan real que el aire pareció detenerse. Al girarse, no había nadie, solo el silencio y el vacío que lo envolvían. Aunque intentaban aferrarse a la cordura, el miedo había comenzado a infiltrarse en sus pensamientos, desmoronándolos lentamente. Las semanas pasaron, y con ellas, los sucesos inexplicables cobraron fuerza. Una noche, un golpe sordo resonó desde el piso superior, haciéndoles contener la respiración. Subieron las escaleras cautelosamente,
con el corazón latiendo con fuerza en sus oídos, solo para encontrar las puertas de todas las habitaciones abiertas de par en par, a pesar de que ambos recordaban haberlas cerrado. La casa, antes un refugio, se transformaba en una prisión de sombras, y el aire se volvía más espeso, más sofocante. Las luces titilaban de manera errática, como si respondieran a algo invisible. Cosas simples, llaves, libros, aparecían en sitios donde jamás las habían dejado. Ambos sentían el peso creciente de una presencia, silenciosa pero ineludible, que les recordaba que ya no estaban solos. El evento más desconcertante sucedió una tarde lluviosa, cuando estaban en el jardín, inspeccionando el estado de la casa. De pronto, una figura oscura apareció en una de las ventanas del segundo piso. Parecía estar observándolos. Ambos se quedaron inmóviles por un segundo, y cuando Clara señaló la figura, ésta desapareció. Subieron corriendo al interior, buscando la fuente de la aparición, pero no encontraron nada. Decidieron no hablar más del tema, pero sabían que algo andaba mal. Fue entonces cuando Clara sugirió llamar a un sacerdote. Javier, escéptico por naturaleza, se resistió a la idea al principio, pero ante la insistencia de Clara, finalmente accedió. Invitaron al padre Esteban, un hombre mayor, y de apariencia severa, quien aceptó bendecir la casa. «No puedo más con esto», dijo ella con su voz quebrada por el miedo. «Siento que cada día esta casa nos está devorando un poco más. No somos los mismos de antes». Él la miró, sintiendo la misma desesperación, pero incapaz de admitirlo. «Nos iremos pronto». «Solo un poco más de tiempo», respondió, aunque sabía que esas palabras eran más para tranquilizarse a sí mismo que a ella. Cada pequeña molestia, cada desacuerdo entre ellos ahora se veía amplificado, como si la casa misma se alimentara de sus miedos y sus inseguridades. El día en que el padre Esteban llegó, la casa parecía más sombría que de costumbre. Los susurros se habían intensificado, y Clara apenas había dormido la noche anterior, atormentada por pesadillas en las que las sombras se acercaban cada vez más a ella. Javier intentaba mantener la calma, pero el nerviosismo era palpable. El sacerdote recorrió cada rincón de la casa, recitando oraciones y esparciendo agua bendita. Al llegar al sótano, la atmósfera se tornó opresiva. El aire era más denso, y el frío, casi insoportable. Hizo una pausa al pie de las escaleras, como si dudara en continuar, pero finalmente bajó. Mientras pronunciaba las últimas palabras, un frío glacial los rodeó de repente, como si algo oscuro hubiera despertado. El aire se hizo denso, casi imposible de respirar, y en ese silencio asfixiante surgió un murmullo apenas perceptible. Un susurro bajo que parecía brotar desde lo más profundo de la casa. Era como si la misma estructura estuviera viva, respirando lentamente, cargada de una malevolencia que se filtraba por cada grieta. Clara, tomada de la mano de Javier, sintió un temblor recorrer su cuerpo, pero siguió adelante junto al sacerdote. En el fondo del sótano, encontraron entre muebles viejos, un antiguo confesionario, cubierto de polvo y telarañas. El sacerdote se detuvo frente a él, y su rostro se tornó duro. Mientras avanzaban por el sótano, la linterna del sacerdote iluminó unos pequeños símbolos grabados en las paredes, cubiertos de moho y años de abandono. Eran círculos y cruces entrelazadas, rodeados por palabras en un extraño idioma. Clara se acercó sintiendo un frío inexplicable emanar de las marcas. «Esto no parece obra de ningún hombre», murmuró el sacerdote, visiblemente perturbado. Al fondo del sótano, junto al confesionario, también encontraron un pequeño altar improvisado, cubierto de cera derretida y aquello que lucía como restos carbonizados de un animal, o algo más macabro. ¿Cómo pudo haber permanecido oculto aquí tanto tiempo? La atmósfera se tornó densa, como si una entidad maligna hubiera impregnado el aire, y la certeza de su presencia se apoderó de ellos, dejándolos indefensos, ante lo invisible y ante lo profano. «Ese confesionario no debería estar aquí»,
dijo el padre. Lo que sea que esté ocurriendo en esta casa, comenzó con esto. Es un objeto sagrado, pero también es un portal. Si no se usa para su propósito, puede convertirse en un pasaje para cosas mucho más oscuras. ¿Acaso solo nosotros somos capaces de verlo?, preguntó el padre. Clara y Javier se miraron, confundidos y aterrorizados. ¿Qué significaba eso? A medida que avanzaban hacia el fondo del sótano, la atmósfera se volvía asfixiante, y el susurro se transformaba en una estridencia de voces desesperadas. El sacerdote levantó la linterna y enfocó hacia el confesionario, que se erguía como un espectro entre las sombras. Justo cuando Clara se disponía a continuar, la linterna parpadeó y se apagó, sumiendo el sótano en oscuridad total. Un segundo después, Clara sintió la mano de Javier soltarse bruscamente. Gritó, pero solo obtuvo el eco de su propia voz. El padre Esteban encendió la linterna de nuevo, pero Javier ya no estaba a su lado. La luz había revelado al confesionario en toda su macabra gloria, pero esta vez, algo más lo acompañaba. A un costado del confesionario, colgado de una viga que parecía surgir de la nada, estaba Javier. Su cuerpo pendía inerte, con su rostro contorsionado por el terror. Clara soltó un grito desgarrador y cayó de rodillas, con su mirada fija en él. El sacerdote abrió la boca para rezar, pero las palabras se desvanecieron antes de salir, atrapadas en su garganta por el peso sofocante de la maldad que impregnaba el aire. Su voz, trémula y quebradiza, se desmoronó, incapaz de desafiar la presencia oscura que acechaba en las sombras, aplastando su voluntad con cada segundo que pasaba. Pero algo más estaba allí, acechando en las sombras que rodeaban el confesionario. Una figura oscura, apenas visible, se movió a su alrededor. El padre levantó su crucifijo, pero la sombra lo envolvió rápidamente, y el sacerdote desapareció en la oscuridad, soltando un desgarrador grito que resonó en el aire. Clara, presa del pánico, corrió hacia las escaleras, pero la puerta del sótano se cerró con un estruendo. Gritó, golpeando la madera con todas sus fuerzas, pero no obtuvo respuesta. La casa, que antes había sido su refugio, ahora era su prisión. Atrapada en el sótano, intentó romper la puerta con todas sus fuerzas, pero era como si la madera se hubiera fusionado con la piedra. Desesperada, corrió hacia el confesionario, gritando al vacío, implorando respuestas. Pero lo único que recibió fue un eco lejano y siniestro. Finalmente, cayó al suelo. Con su mente al borde del colapso, y en su desesperación, suplicó a cualquier entidad que la escuchara, prometiendo todo lo que tenía por su vida. La única respuesta fue el silencio, un vacío tan denso y abrumador que parecía hundirla bajo su peso implacable. Los días se convirtieron en semanas, y nadie escuchó de ellos nuevamente. La casa permaneció en silencio, excepto por el ocasional susurro que serpenteaba por sus paredes, un eco del confesionario que nunca debería haber estado allí. Con el tiempo, los vecinos volvieron a murmurar sobre la casa maldita. Y la historia de Clara y Javier se sumó a la larga lista de desapariciones inexplicables en aquella vieja mansión, donde el mal seguía habitando, esperando a su próxima víctima. Años después, la casa fue subastada y adquirida por una joven pareja, que buscaba escapar del bullicio de la ciudad. La historia de Clara y Javier había sido olvidada, perdida en los rumores que rodeaban la mansión. Mientras exploraban su nuevo hogar, la joven se sintió irresistiblemente atraída hacia el sótano, donde encontró un viejo confesionario cubierto de polvo. Al acercarse, un susurro apenas perceptible recorrió el aire, un eco de los horrores pasados. Pero ella, ignorando la advertencia invisible, decidió abrir la puerta, sin saber que estaba desatando el mal que aguardaba pacientemente. Y con esto cerramos el capítulo de hoy. Muchas gracias por escuchar. Suscríbete, comenta y comparte. Nos vemos en la próxima entrega.